¿Por qué ahora se censura en las redes sociales? ¿Por qué ahora se censura o se quiere censurar en la Unión Europea? Esa es la pregunta a la que vamos a contestar hoy, o a la que vamos a intentar contestar con José Papí, al que saludo ya. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar en una nueva edición contigo de Radar Geopolítico. Y la verdad es que estamos hablando de un fenómeno que empieza ya en el año 2015, se exacerba durante la pandemia con todos esos momentos de comunicar lo que había que hacer, lo que no había que hacer, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Y ahora mismo estamos hablando de un instrumento de gestión política, de gestión de la sociedad, que está allí en la mesa, ¿no? Y evidentemente las noticias que tenemos en la mesa de las últimas horas es, como ya habíamos anunciado, que los norteamericanos se habían guardado esto como el cabo suelto, ¿no? En esas negociaciones comerciales con los europeos y todo ese acuerdo que todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo, pero que ya, en fin, ya trabajó en su momento el equipo de von der Leyen con el presidente norteamericano Trump. ¿Y por qué se nos pone ahora todo en la mesa al mismo tiempo? Oiga, porque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de la mano del representante Jim Jordan, acaban de publicar un tocho así de gordo que nos lo ha mandado nuestro queridísimo colaborador Manuel y he empezado a estudiármelo, pero es que es muy largo, donde, en fin, de lo que acusan los norteamericanos a los europeos es de estar usando las redes sociales no para proteger a los ciudadanos del odio, la desinformación, las posibilidades que ofrezcan las redes para, en fin, actividades ilícitas como el terrorismo, la trata de personas, la pedofilia, la explotación sexual, etcétera. No, no, sino que los europeos están utilizando todo este enfoque de control de las redes para interferir en elecciones y para controlar los relatos que se pasan a la población y, por ende, pues para ejercer la censura en los ciudadanos europeos. Aquí vamos, si te parece, José, a la última hora, porque hace unos días conocíamos que Francia quería restringir la entrada a las redes sociales a los menores de 16 años. España ha seguido también esa senda y aquí lo que empezamos a ver es un intento de acabar con el anonimato en última instancia en las redes sociales, ¿no? Porque para demostrar que yo tengo más de 16 años y que por lo tanto puedo entrar en una red social o incluso en páginas de contenido para adultos, ¿no? Recuerdo también hace unos meses cómo en España se empezó a hablar de lo que llamaron, perdónenme la grosería, el pasaporte, ¿no? Una especie de pasaporte digital que nos iban a dar a los mayores de edad para poder entrar en contenido para adultos, ¿no? Pues al final lo que vemos es que con todas estas medidas se acaba con el anonimato en Internet, con todo lo que esto implica. Así es, así es. Y es que a la espera del arma de control total, que sería el chat control 2.0, es decir, toda comunicación digital que un ciudadano tenga dentro de la Unión Europea sería supervisada según esta propuesta de legislación europea, es decir, le controlarían a ustedes los emails, le controlarían sus mensajes en redes sociales, nos controlarían esta grabación que estamos haciendo a través de un software, ahora Xavi, tú y yo, pues hasta que llegue el Chat Control 2.0 y en nombre de evitar los mensajes de odio y en nombre de evitar la explotación y el abuso de menores, pues se quiere hacer este control de acceso a todos los sistemas de intercambio de información digital. Y de esta manera, como tú muy bien apuntabas, porque ese es el criterio de fondo que tenemos que poner en la mesa, como tú muy bien apuntabas, se procede a eliminar el anonimato en las redes sociales. El mensaje en fin, los mensajes que se incluyen en este informe, tan gordo como decía antes, de la Cámara de Representantes norteamericana, pues hablan de, como se estaba diciendo, de que, bueno, es que llegan a acusar a la Comisión Europea de interferir en elecciones, empezando por lo que ocurrió en la primera vuelta de aquellas presidenciales rumanas, y dice que tienen certificados 8 reuniones con plataformas sociales con antelación a 8 procesos electorales en un total de 6 países europeos en los cuales la Comisión Europea aparece para decir que las cosas pues no pueden ir en una determinada dirección porque si no las elecciones, pues, en fin, no van a tener el resultado deseado por las élites, ¿no? Como podemos ver, el problema con las plataformas norteamericanas por parte de los europeos es que los norteamericanos, las plataformas norteamericanas, quieren funcionar con total libertad, es decir, hacer y deshacer como les da la gana, que allí cada uno cuelgue y diga lo que le apetece, ¿no?
Este es el problema, vamos a decir, con los norteamericanos, y el problema que hay con los chinos es más pues toda la cuestión de venta de productos, sobre todo no conformes a la legislación europea, ¿no? Y no quiero mencionar pues todas estas páginas de compra, ¿no? De comercio electrónico, de compra de productos, que suelen estar pues muy económicos de precio y en las cuales pues bueno, parece que más del 70%, varias investigaciones que ha habido en varias autoridades de consumo europeos, más del 70% de los productos pues no cumplen, ¿no? Con la legislación europea de protección de niños, de protección de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el criterio geopolítico importante es que esto está apareciendo en la mesa, está agitando ahora mucho a los países. Ya conocíamos el caso paradigmático de Francia, ¿no? Con declaraciones de Macron, declaraciones de su copresidente del Consejo Digital francés, diciendo que las redes sociales son contrarias a la democracia, que hay que ejercer un control, que tiene que haber una autoridad en el Estado que diga lo que es verdadero, lo que no es verdadero periodismo. A esto se apuntan los españoles recientemente con este Eso es, José. Perdona, José, pese a todo lo que nos podemos encontrar en las redes, que evidentemente hay un sinfín de bulos y un sinfín de mentiras, eso es directamente un ministerio de la verdad, lo que se llamaba en aquel conocido libro, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Así es, y bueno, la verdad es que con todo lo que eso implica, claro, porque en un momento determinado sí que es verdad que pueden ejercer una función correcta, decir, bueno, esto es mentira, esto es verdad, pero llegado a un extremo, claro, lo que es mentira y lo que es verdad lo empiezan a decidir ellos y entonces ya el caos que se puede generar puede ser divertido. Así es, y como digo, es una herramienta de control político que empieza a haber ya legislación en la mesa o comités en la mesa ya en el año 2015, es decir, ya llueve sobre mojado, esto viene desde hace 11 años, que se dan cuenta, como nosotros hemos explicado, que las redes sociales en principio tenían un objetivo, que era pues crear determinado sujeto más ávido de consumo y de aceptación de determinados contenidos y de aceptación de determinadas publicidades, y de repente eso se transforma en un espacio de disidencia y digamos que se produce el fenómeno edípico de la revuelta del hijo contra el padre, y ahora mismo pues el hijo quiere matar al padre y ahí hay una situación de conflicto. Hay una situación de conflicto y pues ahora mismo se considera, en fin, que los ciudadanos no son mayores de edad para poder comprender o poder discriminar, mejor dicho, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es que te están vendiendo publicidad comparado con lo que te están contando, aportándote evidencias para que tú reflexiones, y bueno, pues ahí los gobiernos europeos pues deciden actuar. Ahora bien, ¿cuánto quieren actuar? Lo que denuncian muchas ONGs y muchos think tanks es que se están pasando de frenada, es decir, tienen ustedes razón que hay que controlar que no haya contenidos equivocados para niños. Tienen ustedes razón. Tienen ustedes razón de que a veces hay abuso en los tiempos de permanencia de este tipo de plataformas. Tiene usted razón. Pero ¿es la manera de evitar esto el controlar a toda persona que entre en las redes sociales o que mande un email? Es decir, se está utilizando un collar demasiado estricto para controlar al perro. Perdónenme la expresión, a lo mejor poco afortunada, ¿no? Desde luego, lo que ha llegado, comentaba el caso paradigmático de Francia, se me había olvidado comentar el caso paradigmático de Dinamarca, que ha estado empujando sin parar desde hace varios años la cuestión del chat control 2.0. Los países siguen, otros países no siguen, de momento hay una minoría de bloqueo, y últimamente España se apunta, ¿no? Y aparte, toda la prensa internacional ha visto este mensaje de Pavel Durov. Yo tengo varias cuentas de Telegram, tengo una vida internacional y me desplazo mucho, y tengo cuentas o teléfonos, números de teléfono de diferentes países en los que voy y vengo, resido, trabajo, pues, y este mensaje que ha enviado el consejero delegado y dueño de Telegram, Pavel Durov, lo ha mandado solo a las cuentas de Telegram que se han abierto con teléfono español. Yo tengo cuentas de Telegram abiertas no con teléfono español y allí no me ha entrado nada. Y sin embargo en esta pues dicen, ojo, que ahora mismo la libertad en las redes o la libertad digital de los españoles no es así, ustedes tienen un gobierno que les está censurando, etcétera. Había una reacción muy fuerte, como no podía ser de otra forma, por parte del gobierno español. Y, en fin, en muchísimos medios es que ha llegado a haber, creo que en el Telegraph británico, que se ha denominado a España, no la China de Europa, como nos han denominado los chinos recientemente, sino han denominado a España como el nuevo Estado paria en Europa.
Esto es muy importante porque tiene unas consecuencias geopolíticas tremendas y el Telegraph allí estudiaba, pues en fin, cómo España, por los casos de corrupción que se han escuchado, por las extrañas relaciones con países relativamente apestados en el mundo occidental, pues hacen que ahora mismo pues España sea un país al que no hay que juntarse, con el que no hay que tener muchas relaciones, no te puedes dejar ver en las fotos, ¿no? Evidentemente, contábamos, o sea, cómo la Unión Europea está en una situación complicada. No es lo mismo que puede ocurrir, por ejemplo, con el tabaco. El tabaco es algo que se quiere parar, evidentemente, pero las recaudaciones de impuestos vía accisas a los consumidores de tabaco son brutales, ¿no? Hay muchos impuestos en el tabaco, al igual que hay muchos impuestos en las gasolinas, y esa es una fuente de ingresos para el Estado tremenda, ¿no? Las tecnológicas norteamericanas, que no estoy haciendo, no me estoy cambiando de tema, las tecnológicas norteamericanas ahora mismo son la mayor fuente económica que en lo tecnológico tiene la Unión Europea, porque el montante de multas que se le pone a estas tecnológicas americanas al año es superior al montante de impuestos que se recogen de todas las tecnológicas europeas, incluyendo los SAP, los Spotify, todas las marcas conocidas como tecnológica europea. Pues bueno, todavía se recauda más dinero de multas que lo que se recauda de impuestos de tus propias empresas tecnológicas europeas, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué barbaridad. Qué burrada. Desde luego, los norteamericanos, vamos a ver, tampoco es aquí cuestión de hacer geopolítica para niños, ¿no? De buenos y malos. Los norteamericanos también, cuando trabajan en sus tecnológicas, también funcionan con algoritmos más que deficientes, que habría que adoptar o adaptar, mejor dicho, para niños, algoritmos que son pues muy caprichosos en muchas cosas, monetizaciones y desmonetizaciones que ocurren sin más explicación, etcétera, y cargos de tarjeta y eliminaciones de tarjetas de crédito como les apetece. Es decir, hay una forma de funcionar, a veces algo, como dirían vulgarmente, cowboy, que sí que está presente en todo momento y que es cierto que tiende a ser abusiva, ¿no? Al mismo tiempo, los norteamericanos, por otro lado, lo que dicen es, oiga, a mí no me pueden hacer responsable como quiere el gobierno español, que eso es lo que denuncia Pavel Durov y lo que ha denunciado también Elon Musk en X. Usted a mí no me puede hacer responsable de que, en fin, en mi red, pues uno le diga al otro, yo me cargaría no sé qué tío. Hombre, si crean un grupo para matar a alguien y comentan de que van a destrozar a alguien y compran las armas y demás, pues oye, tendrá que haber algún tipo de control allí para que esto no se produzca, ¿no? Que estén detectando que algo ocurra. Pero básicamente lo que están diciendo ahora muchos gobiernos europeos es, como vosotros no hacéis vuestro trabajo de controlar que no pasen esas cosas o que en vuestras redes no ocurran estas cosas y no controláis a la gente, pues tenemos que crear el Estado policía, ¿no? Es un tema de una importancia geopolítica tremenda, porque lo que nos estamos dando cuenta aquí es que hay supraestructuras en el mundo geopolítico que están, vamos a decir, por encima o que pueden volar por encima del radar del Estado-Nación y que ahora mismo, es decir, usted se quiere abrir una cuenta para ver ese contenido adulto o para mandar emails o demás. Usted se paga un servicio de VPN y conecta desde Vanuatu o desde Japón o desde donde quiera. Y los chavales de menos de 16 años saben esto mejor que tú y yo, Xavi. Con lo cual, poco van a bloquear porque desde luego esto va a seguir adelante. Pero lo que se está dando cuenta ahora mismo el poder, evidentemente, es que vuelan más contenidos disidentes en redes que lo que era tradicionalmente los medios de comunicación de masas, como puede ser la radio, la televisión, etcétera. Decía Carl Smith al final de su vida que el dueño del Estado ya no era exactamente quien controlaba el que hubiera o no hubiera estado de excepción en un país. Él decía que el dueño del Estado iban a ser los que controlaran las ondas. Y esto, a los politólogos que han estudiado al primer Carl Smith se olvidan de ese Carl Smith final, donde él lo que dice es que él estaba aterrorizado por las televisiones, aterrorizado por la radio, y si hubiera llegado a ver las redes sociales... Eso te iba a decir, pobrecito él que no conoció Internet, pobrecito sí. Él. Porque es tremendo, ¿no? Eso es lo que hacíamos referencia, que a través de las redes sociales puedas influir, por ejemplo, en unas elecciones, en los mensajes, que es una auténtica barbaridad. Solamente el concepto, el pensarlo, independientemente de que ocurra o no, solamente el pensar que eso es posible y que de hecho ha ocurrido, como se ha denunciado en alguna ocasión, es
algo que te pone los pelos de punta cuanto menos, ¿no? Porque ¿hasta dónde podrían llegar con esos mensajes? Si son capaces de convencer a alguien para dirigir su voto hacia una alternativa determinada, pues ¿hasta dónde podrían llegar en otro tipo de aspectos de la vida, ¿no? Desde luego, en una población que sí que funcione con valores, una población que sí que le dé valor a la cultura de verdad, no a la cultura de hablar de nada más de cuestiones sexuales o de cuestiones de género, sino cultura de verdad, pues se generan ciudadanos, evidentemente, que pueden discriminar los contenidos con facilidad y que no son manipulados. Que a ti te digan este es pro Rusia o que él es contra Rusia o tal, pues dices, pues me parece muy bien, pero yo ya votaré a quien me dé la gana, ¿no? No te funciona un golpe bajo de ese tipo para que tú elijas cuál es el sentido de tu voto. Pero sí que es cierto que estamos en un momento, pues es como decía nuestro amigo Pedro Gallego, es un momento parteaguas, es decir, o nos vamos para aquí o nos vamos para allá, pero ahora mismo las redes sociales están siendo espacio de disidencia, tantos contenidos se comunican en redes sociales y este soniquete de que la culpa de todo la tienen los rusos, la culpa de todo la tiene la extrema derecha, la culpa de todo lo tienen los contenidos que son desinformación en las redes, pues en el fondo lo que están demostrando en un análisis de riesgos tranquilo es que las élites están ahora mismo pues preocupadas por un espacio que no pueden controlar, ¿no? Sí, y además esto también ocurre en el otro lado, ¿eh? En Estados Unidos también hablan de los comunistas, de Cuba, de China como los malos, ¿no? Sí. Que están influyendo en todas partes. Hablo de comunicación, única y exclusivamente. José, ya que estábamos hablando de cuestiones de Internet, de redes sociales, se han publicado esta semana los documentos del famoso caso Epstein, que ha generado tantos y tantos ríos de tinta, y como es un tema que también ha agitado y mucho el panorama geopolítico, y este es un programa sobre geopolítica, así que me gustaría preguntarte algún criterio sobre este asunto. ¿De qué manera influencia en la geopolítica este caso del que tanto se ha hablado, tanto también se sabía y tanto se ha publicado? Mucho de lo que se ha publicado ahora, algunos investigadores ya lo llevaban denunciando mucho tiempo, por cierto. Así es, y yo creo que este caso tiene un montón de implicaciones geopolíticas, ¿eh? Es muy importante que veamos que volvemos a hablar de que la estructura que tenía organizado Epstein era una supraestructura, como pueden ser todas estas redes de comunicación en plataformas y redes sociales. Tenía creada una supraestructura que yo me atrevería a denominarla que era como el foro de Davos permanente, la comisión permanente del foro de Davos. Es decir, al final, en una sociedad con relativamente pocos valores, donde las ideologías son simplemente etiquetas para utilizarlas a favor de tus intereses económicos, de poder, donde las élites han convertido o están intentando convertir al Estado-nación en una suerte de mercados de consumo, ¿vale? Donde lo que importante es estudiar pues, cómo consume el consumidor antiguamente ciudadano español, el consumidor italiano, alemán, norteamericano, lo que sea. Pero en ese momento que, insisto, no hay valores, las ideologías no son más que etiquetas para utilizarlas a favor de tu interés, el Estado-nación son meramente mercados. Al final, lo que se acaba, estas élites lo que acaban valorando es estar en el palmito, es decir, estar en el entorno donde tú relajadamente puedes hacer negocios con toda esa gente que es como tú, esa gente que ha llegado. Y eso, desde luego, fue la jugada inteligente que hizo Epstein en su momento, ¿no? Estos papeles que se han revelado ahora, pues bueno, va a tomar tiempo para que la gente los estudie y miren todas las burradas que hay ahí. Ya han aparecido, pues creo que los últimos escándalos pues andan metidos puritanísimos y limpísimos noruegos, andan metido pues otra vez Bill Gates, en fin, todo este tipo de historias, que eso ya es han aparecido además, han aparecido, José, además, incluso algunas ONGs que supuestamente se dedicaban a la protección de niños dentro de tramas de prostitución de menores y en fin, unas cosas que generan auténtico asco, directamente. Sí, la casquería aquí va a ser infinita, ¿no? Lo que va a ir apareciendo y demás, pero bueno, nosotros como criterio geopolítico lo que podemos decir es que Epstein era un hombre muy inteligente que lo que creó es una comisión permanente del Foro de Davos que se reunía todos los jueves en Nueva York y de tanto en tanto en una isla en el Caribe. Entonces, pues esto, en fin, también servía
para satisfacer, ¿no?, las ansias de eso que algunos llaman la megalotimia, ¿no? El decir, es el deseo no de ser reconocido como igual a los demás, sino el deseo de ser reconocido como superior a los demás. Tú te tenías, al ser megalotímico y estar en la élite, tú te tienes que dejar caer en estos sitios porque allí se reparten los contratos, se reparten los premios Nobel, se reparten los altos cargos, se reparten las posiciones internacionales y todas estas cosas, pues hay que dejarse caer, ¿no? En Bruselas hay casas donde ocurren estas cosas y se reúne determinada gente a puerta cerrada y reparte cartas y dicen tú para aquí, tú para allá, y el estar invitado a estos grupos, pues oiga, este era un grupo con poderío global que se reunía, yo es que lo quiero comentar porque a todos estos interesados en las conspiraciones, interesados en los gobiernos mundiales, deberían darse cuenta que la verdadera comisión permanente del foro de Davos, y además en un ambiente relajado y festivo, porque no todo iba a ser prostitución, iba a ser barbaridades, estaba eso, que es asqueroso, pero también estaba te coges el avión, te tomas unas copas, te bañas, saludas amigos, bailas un rato, hablas con gente, tienes una cena interesante. Al final era un entorno muy interesante desde el punto de vista geopolítico el que gestionaba este hombre. Y lo que se había creado allí pues era una estructura de relación entre los poderosos pues muy interesante, ¿no? Ahora mismo, como comenté en el Geopoder Actualidad de hace un par de días, pues se intenta conectar con la inteligencia rusa y como Epstein era un agente ruso y tal. Bueno, ya eso de nuevo vuelven a ser las historias de siempre, pero insisto, el valor de toda esa estructura es que estaba prestando un servicio utilísimo a las élites que entienden a sus países y entienden a la sociedad, entienden los valores, entienden las ideologías de una manera concreta, y es que ese es el entorno perfecto para trabajar cuestiones geopolíticas, ¿no? Pues con estos apuntes, José, vamos a terminar este radar geopolítico de esta semana. Como siempre, te agradecemos este ratito que nos has dedicado y recordamos que en geopoder.net tendremos el próximo lunes la posibilidad de escuchar el programa de Geopoder Actualidad, también en el canal de YouTube de Geopoder, canal Geopoder, toda la actualidad internacional analizada con criterio el lunes y el miércoles, y volvemos el próximo viernes con este radar con cuestiones más de fondo. Y a todos nuestros suscriptores que saben que tienen el destilado mensual, tienen el destilado semanal del programa de Radar Geopolítico y que por supuesto son nuestros seguidores VIPs a los que les damos las gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Y en futuros programas del Mapa del Poder, que os ha gustado mucho, teníamos cierta preocupación, ¿no?, de volver a un formato, digamos, amplio, largo, ¿no?, como el programa que tuvimos el otro día. Pues bueno, probablemente en futuros programas del Mapa del Poder, todos los que sois suscriptores, pues también nos podréis hacer preguntas y podemos responder a vuestras preocupaciones, a vuestras ideas, y como siempre, gracias de verdad a la comunidad, porque es que cada mensaje que dejan es interesante, nos obliga a ponernos a buscar fuentes, nos obliga a estudiar y nos viene muy bien todo lo que nos dicen. Así que gracias a todos. Pues José Papí, gracias por este rato que nos has dedicado. Nos vemos en futuras ocasiones. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.